la prostitución era un negocio más, que estaba legalizado, estaba reglamentado. Uno podía tener un kiosco, ¿no? Bueno, no sé si existen las pizzerías, estoy diciendo cosas mucho más actuales, pero de alguna manera, cualquier negocio podía tener un prostíbulo para ganar plata. Había leyes que decían que reglamentaban esta posibilidad. Entonces decían, por ejemplo, podés tenerlo, pero no lo podés tener cerca de la iglesia, o cerca de un colegio, o las mujeres no pueden estar ofreciendo sus servicios en la calle. ¿No es cierto? Obviamente que aparte de esto siempre existió el negocio clandestino, ¿no es cierto? Pero aquellos que de alguna manera querían cumplir con las leyes o con las normativas, podían poner un prostíbulo. Y hubo muchas muertes por enfermedades venéreas. Esto determinó que se cambiara la legislación. Estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, que en esa época ocasionaban la muerte. ¿Sí? Entonces, fíjense, en el año 1913 existió algo que, bueno, Palacios, ¿recuerdan de Alfredo Palacios? ¿No? Con un legislador que tenía esos bigotes muy particulares, por ahí los estudiamos en historia, y dicta una ley que se llamó la Ley Palacios en el año 1913. Y es la primera ley que establece la figura del proxeneta. El proxeneta es aquel que gana plata explotando sexualmente. Yo hablo de mujeres, porque generalmente la explotación era de mujeres, aunque algunos varones también eran explotados, ¿eh? Pero el mayor, digamos, las mayores víctimas de esta explotación son las mujeres. Y dictan entonces esta ley, y fíjense lo que ocurre. Muchos temen ir a la cárcel. Entonces, miren, aquella figurita de arriba es algo que salió en un periódico, los periódicos de esa época. Todos los hombres trajeados eran tratantes, estaban muy bien trajeados, pero eran tratantes, eran delincuentes, que en algún momento fueron condenados y después se los liberó y volvieron a sus países. ¿Tá? Pero a mí me gusta esto, porque obviamente fue traducida. Era una de las tantas cartas que aparecieron en la época, insisto, principio del siglo XX, en los periódicos. Ese es un periódico de Olavarría, que eran las mujeres que pudieron recuperar la libertad y que agradecían a Alfredo Palacios, ¿no?, el dictamen de esta ley, que de alguna manera las había liberado. Entonces, usted no me conoce, doctor, pero soy de las tantas jovencitas que allá por 1914 salvó de las guerras del AMPA. Me trajeron adolescente de Varsovia, engañada, creyendo que me ponía a servir en casa de familia honesta, que me darían educación. Y caí. No se imagina, doctor, lo que pasé. Me golpearon, me encerraron, me hicieron prostituta. Estaba vencida, entregada, no conocía a nadie a quien acudir, pero se levantó su voz. Y los explotadores se acobardaron, tenían miedo de usted, de esa ley que había conseguido. La ley Palacios, como después la llamaría el pueblo. Usted, doctor, salvó a una joven inocente. ¿Cuántas como yo se han salvado? Usted le debo todo. Gracias, muchas gracias. Esto aparecieron testimonios que aparecían frecuentemente en los periódicos de la época. Y muchas de estas mujeres que habían venido engañadas de Europa, ¿sí? No el caso de Raquel, que dijimos que venía, ¿no?, a donde estaba su marido, pero otras eran engañadas, se casaban en Europa con los que iban a ser sus tratantes. Y bajaban acá, ¿no?, en el barco en Buenos Aires y las metían en los prostíbulos y nunca más volvían a su tierra. Así que qué dolorosa la historia de esas mujeres, que por ahí no conocemos tanto, y lamentablemente qué dolorosa sigue siendo hoy la historia de esas mujeres que siguen siendo explotadas. ¿Sí? Voy a hacer un cachito. En este año, fíjense, y las prostitutas en esa época tenían que ir al médico, a los hospitales, una vez por mes, acompañadas de las madamas.
Y aparte, en los libros de la comisaría estaba registrado el ejercicio de la prostitución. Por eso yo les decía que estaba reglamentado, tenía un encuadre jurídico. Y ahí hay también una libreta sanitaria que tenían estas mujeres. En el año 1936 se prohíbe, ley 12331, la ley de profilaxis venérea se llama exactamente, queda prohibido el establecimiento de casas donde se ejerza la prostitución. Y fíjense que queda prohibido sobre todo por esto que yo les decía, porque había muchas muertes, sobre todo de varones, por causa de enfermedades venéreas. Entonces, de alguna manera se los intenta también resguardar y se prohíben los prostíbulos. Hoy, el prostíbulo, que sigue existiendo bajo otras denominaciones, no tiene el cartel que dice prostíbulo. Por ahí dice busquería o por ahí, ¿no? Tiene una lamparita roja. Y creo que también es un gran cambio cultural que tenemos que hacer los varones y las mujeres respecto a la utilización de los cuerpos. Y una gran discusión que tenemos que tener también respecto de la prostitución, ¿no es cierto? Hay muchas mujeres que dicen: soy dueña de mi cuerpo, yo hago lo que quiero, reglamentemos esto, es un trabajo más. ¿Sí? Pero si vemos la vida de esas mujeres, es sumamente vulnerable. No hay una libertad real, siempre hay alguien atrás, que ellos lo ven como alguien que las protege y en realidad es el que las explota, el que se lleva la plata, ¿no es cierto? Pero digo, nuestro Estado es abolicionista, es decir, se castiga a aquel que hace, digamos, una explotación, ¿no? de los cuerpos, pero insisto, hay que plantear todo un cambio cultural, ¿cierto? Cuando también hay un cliente que consume, ¿cierto? Un cliente que podemos llamar prostituyente también. Y siguen existiendo en algunos lugares los códigos de faltas y las contravenciones, no sé acá, que siguen castigando también al ofrecimiento de la oferta sexual en la vía pública. ¿No es cierto? Bien. Marita Verón, caso emblemático, terrible. Yo tuve la oportunidad de conocer, sí, a la madre de Marita Verón, tiene una fundación en Tucumán, María, que se llama María de los Ángeles, pero algunas organizaciones de lucha contra la trata que hay allá en Cabo, en Capital. Y una de ellas se llama Madres Víctimas de Trata, al frente del cual está una mujer que se llama Margarita, que está allá en Constitución, que lucha terriblemente por sacar a las chicas de los prostíbulos, ha salvado vidas. No pudo salvar la vida de su hija, que a los 16 años fue secuestrada y prostituida y después la mataron. Entonces digo, cuántas cosas, ¿no? Tenemos que modificar desde la cultura y desde también la normativa y desde el tema de la corrupción, porque hay un montón de cosas que se entrecruzan, ¿no? Y evidentemente hay que modificarlas para poder abolir esta esclavitud que sigue existiendo. En el caso de Marita Verón, ustedes saben, la mamá se metía en todos los prostíbulos que había, se hacía pasar por prostituta para poder rescatarla. Se dice que en determinada oportunidad Marita Verón pudo irse del lugar donde estaba. Generalmente los tratantes las tienen dopadas, generalmente tienen hijos con ellas. Entonces, ¿cómo te vas a ir y dejar tu hijo, ¿no? con el tratante o en ese ambiente? Y fue encontrada en alguna oportunidad cuando iba a tomar un ómnibus, ¿no? Para volverse a algún lugar o para irse a algún lugar, y sin embargo, en ese momento había unos policías cercanos que tenían cierta complicidad con los tratantes, la agarraron y la llevaron otra vez al prostíbulo. Por eso digo que también la corrupción, ¿no? Es un tema bastante enquistado en la sociedad, que tenemos que luchar también contra ello. ¿Sí? Bien. Ay, no se ve, ¿no? Se ve, bueno, yo se los leo. Ahora el tema es que yo lo vea, pero creo que sí.
es las distintas etapas de la trata, del delito de trata. Hay alguien que ofrece, alguien que capta, alguien que traslada, puede ser el mismo, puede ser un grupo de personas, ¿sí? Alguien que recibe y alguien que retiene a alguna persona. ¿Estamos? A veces estas redes son absolutamente artesanales, es decir, son 2 o 3 que se dedicaron a esto. Otras veces no, es uno de los delitos que trae más plata a nivel mundial, junto con la venta de armas y con el narcotráfico. O sea que estamos hablando de un delito globalizado y con ganancias terribles. ¿Está? Y una de las cosas que generalmente se plantea es el traslado. Cuando vos tenés una víctima e inmediatamente la trasladás, la ponés en una situación de mayor indefensión. ¿A quién le pido ayuda? ¿A quién le digo? ¿Cómo estoy? ¿Dónde estoy? Se la llevan a otros países, a otras provincias, en medio de la nada. ¿Está? Bien. Y fíjense, no voy a entrar mucho en la cuestión jurídica, pero 2 o 3 cositas quiero decirles. Que, entonces, se entiende por trata de personas lo que dijimos: ofrecimiento, captación, traslado, recepción, acogida de personas con fines de explotación. Es decir, yo puedo haber hecho un lugar, ¿no?, donde recibo clientes, imaginemos eso, y donde tengo un montón de mujeres ahí esclavizadas, pero todavía no lo inauguré, tan mal el término, pero digamos, no abrí las puertas. Pero ya lo hice, o sea, ya tengo como fin o como objetivo la explotación de estas mujeres. Es delito de trata. Es tratante el que lo hizo. ¿Estamos? Y algo fundamental, hay 2 leyes de trata, una del año 2008, una modificatoria del 2012-2013, que lo importante es esto: no importa el consentimiento de las víctimas. Fíjense, si es menor de edad hasta los 18 años, ¿no? Esto lo sabemos, hasta los 18 años es menor de edad. Muchas veces, cuando las fuerzas van al rescate de algún lugar señalado donde puede haber víctimas, no van solos, sino que van acompañados con profesionales que forman parte de un programa que se llama el programa justamente de rescate de víctimas, que funciona allá a nivel nacional, pero funciona sobre todo en Cava, ¿no? Porque también tenemos que ver la inmediatez de los lugares donde funciona. Bien, y les decía que muchas veces se encuentran con víctimas que dicen: uy, pero este era mi trabajo, yo ahora mi hijo se muere de hambre. O sea, no son bien recibidos y aplaudidos. No. A veces me dicen: pero me arruinás el trabajo. ¿De qué voy a trabajar? ¿Sí? Bien. Cuando las víctimas son menor de 18 años, el consentimiento se dice que está viciado. Es decir, aunque me digan: no, yo estoy acá porque quiero, no, o sea, no es válido. Y aquel que le explota o que pensaba explotarla es un tratante. Y siendo mayores de edad, es decir, mayores de 18 años, con la ley, con la última ley que yo les dije del año 2012-2013, que fue una modificatoria de la anterior, se dice: menor de edad también, el consentimiento está viciado. Y mayor de edad también. Es tal el estado de vulnerabilidad y de sometimiento que, aunque ella diga que sí, en realidad está atravesada por un cuadro de situación tan terrible que su consentimiento no es válido. E igual, entonces, estamos hablando del delito de trata. Las que van a ser castigadas no van a ser las mujeres, van a ser aquellos que las explotaron, van a ser aquellos que ganaron plata con la explotación de los cuerpos. ¿Estamos? Aún así, no hay tantos casos de trata. No hay tantas condenas. No hay tantas condenas. Caso Marita Verón, no sé si recuerdan, hubo 2 juicios. En el primer juicio fueron absueltos. Era un grupo, ¿no?, que fue absuelto. En el segundo se los condenó a algunos, pero no por el delito de trata, porque todavía no existía el delito de trata, sino que había otro tipo de delitos conexos, por ejemplo, prostitución ajena, ¿no?, la retención ilegítima de la libertad, o sea, toda una serie de delitos, pero no el delito de trata, que, insisto, recién en el 2008 aparece en nuestro código, se tipifica esta figura. ¿Estamos? Ay, me fui para atrás, ¿no? Ahí está.
Miren, yo voy a avanzar porque quiero sobre todo decirles lo que nosotros le decimos a los chicos y a las chicas. Nosotros vamos mucho a los colegios y en la secundaria los chicos terminan y van a buscar trabajo. Algunos tienen que trabajar antes, pero digo, en líneas generales, con lo difícil, con el desafío que es buscar trabajo, pero también con el entusiasmo, las expectativas que pueden llegar a tener. Y hoy las redes sociales han captado lo que antes se decía en la tele o en los diarios, es decir, te ofrecían un trabajo donde ibas a ganar un montón, donde tenías que decidirte rápido, porque había una fila de 100 que quería ser la estrella internacional que te estaban ofreciendo ser. Generalmente te sacaban un pasaje, y un pasaje inclusive a España, inclusive a otro continente. Todo era rápido y ya. ¿Sí? ¿Por qué hoy digo que ha cambiado en parte? Porque tenemos las redes sociales. Bueno, mañana no me quiero meter en el tema de Ruana, tema de grooming. ¿Sí? Aquellas personas que se hacen pasar, generalmente por adolescentes, y que entablan con los chicos algún diálogo generado en confianza y que buscan justamente fines de explotación sexual. Y muchísimos chicos caen. Porque además esta gente vive en función de eso. Su vida es eso. ¿Está? Les decía entonces que nosotros lo que decimos a los chicos es, si de repente aparece un anuncio o alguien les dice que vayan al departamento tal, y vuelvo a repetir, no te piden experiencia de nada, sí. Sí, eso es pornografía, sí. Hay distintas modalidades de trata. Sí, hay distintas modalidades de trata. La trata puede ser con fines de explotación sexual, que caso típico del prostíbulo, por ejemplo. Con fines de explotación laboral, los talleres textiles, los campos, ¿no? Donde tienen a toda la familia, donde le dan una comida por día, donde duermen en situaciones de hacinamiento extremo y donde a veces les pagan y a veces ni siquiera les pagan porque todavía te estoy dando un techo, ¿no? Bien. Pornografía, la pornografía infantil, por ejemplo, o la pornografía donde hay alguien que te explota, también forma parte de la trata. Matrimonio forzoso, la esclavitud, trabajos forzados, forma parte de la trata. Y algo que no es muy común, y que en realidad se dice que no hay un registro de una denuncia, que es el robo de, o mejor dicho, la venta de órganos. ¿Sí? Pero aparece como una de las figuras de trata. Digo que en nuestro país no se ha formalizado denuncia, al menos en lo que yo tengo conocimiento. En otros países sí. El tema es que imagínense lo que es la venta de órganos. Yo necesito toda una infraestructura para vender órganos, ¿no? El que haga un tupper, te hago un tajito, te saco el riñón y lo vendo, vendo. No. Necesitas, evidentemente, un cirujano, médicos, necesitan toda una infraestructura o recursos realmente caros y difícil, ¿no? Para hacer. Aún así les cuento. Yo soy profesora del Instituto Universitario de la Policía Federal, allá en Capital, y una vez cuando yo decía esto, una de las alumnas que trabajaba en investigación me dijo, yo le voy a decir una cosa, no le puedo dar más datos, ¿no? Pero yo participé en la investigación de un caso donde se había dado el tema de venta de órganos. Y me dijo que ¿vieron cómo funcionan a veces las viudas negras o las que captan, ¿no? Por ahí a personas más grandes? Bueno, le habían invitado a este señor, una mujer, a tomar un cafecito, no sé qué, y se había despertado al día siguiente en un hotel, después de muchas horas, con una incisión en su cuerpo. No le pedí más datos porque dijo que no me los podía dar. A mí aún así
me parece tipo mito o leyenda, vuelvo a repetir, porque es sumamente complicado todo digamos, el aparato que tenés que hacer, digamos, para lograr extraer un órgano, ¿sí? Pero bueno, ella me comentó que había habido un caso en el cual ella había participado, digamos, en la investigación. Pero es más parte, digamos, del mito de la leyenda, esto de que pasa la combi blanca, agarra un montón de pibes, los mete adentro y le saca el órgano. Forma parte más de un mito, ¿sí? O de una leyenda. Bien, entonces decíamos, muchas veces falsas promesas de trabajo, el enamoramiento, te retienen los documentos, ¿sí? Te retienen muchas veces documentación de determinados bienes, te dicen, ay, bueno, a ver, dame, vamos a imaginar que tenga, no sé, los padres o los abuelos tuvieron la posibilidad de tener la escritura de una casa donde vive, bueno, dámela, yo te la retengo hasta tanto me puedas pagar el pasaje, ¿no? O sea, son formas, son ligámenes que van esclavizando a las personas y que cada vez se endeudan más, entonces nunca salen de ese circuito. ¿Estamos? Acá está, la esclavitud, trabajo forzoso, pornografía infantil, prostitución ajena, matrimonio forzoso, extracción ilícita, porque tenemos el INCUCAI, eso está bien, no, eso es nacional, o sea, se requiere... ¿Cómo? Claro, es legal, no estamos hablando de eso, estamos hablando de cuestiones clandestinas, ¿sí? Bien. No, siempre hago lo mismo. Espérenme, que lo que quería... Alertas, bueno, esto son lo que le decimos a los chicos. Pero, por último, les quería decir que las fuerzas federales, cuando reciben, y los juzgados federales, ¿no? Porque es un delito federal, es un delito que intervienen no cualquiera, sino determinadas fuerzas y determinada justicia. Entonces, cuando ocurre esto, y decíamos hay intervención, hay que hacer un allanamiento, van las fuerzas federales, pero lo que le dije hace un ratito, acompañadas por un grupo de profesionales que forman parte del programa de rescate de víctimas y de asistencia a víctimas, que son psicólogas, trabajadoras sociales, y que muchas veces son las que van a tener el primer contacto y el primer diálogo con las víctimas de trata. O sea, no son las fuerzas directamente las que hacen este trabajo, sino si bien ellos van a intervenir, porque obviamente puede haber además peligros, riesgos, ¿no es cierto? Pero, digamos, esa entrevista inicial para que las víctimas se sientan un poco más cómodas dentro de la incomodidad y de vulnerabilidad absoluta en la que se encuentran, es a través del diálogo con estas profesionales del equipo de rescate. Mucho más que decir, les vuelvo a repetir, es un delito donde no hay números tan grandes como nosotros creemos que deberían existir. Hay que modificar muchas cuestiones culturales. Creo, y esta es una opinión absolutamente personal, que la prostitución y la trata están muy cerca, que hay una línea muy delgada, que aquella persona que se tiene que prostituir no creo que lo haga con absoluta libertad, sino que generalmente ha habido abusos detrás, ha habido, insisto, cuestiones de vulnerabilidad extrema que las llevan a considerar que ese es el único medio de ganarse la vida. Y mucho más cuando se trata de personas trans, donde el desprecio, la discriminación, las cosas que hacen respecto de sus cuerpos es realmente terrible. Y por eso también sabemos que, entre otras cosas, sus tiempos de vida son muy reducidos, ¿no? 40 años, no estamos hablando de Florencia de la B, que no se dedica a eso y que además tiene un estándar de vida que le permite, ¿no? Tener como una familia tradicional y lucir maravillosa. Estamos hablando de los otros casos que ocurren muchas veces en barrios, estoy muy lejos, muy... Nosotros tenemos la casa trans acompañando acá. Bien, lo difícil, ¿no? Nosotros siempre hablamos, ¿sabes? Que yo capacitaba, les hablo a todos, ¿no? Yo también les hablo a ellas, capacitaba a las fuerzas federales un tiempo, y era bastante difícil hablar de estos temas, era complicadísimo, ¿viste? El tema de género y también el tema de la diversidad. Y yo le hablaba de las grandes discriminaciones y burlas, nadie mejor que ustedes, ¿no? Por ahí para hablar de estos temas.
que padecen y que padecieron, y sobre todo las intervenciones que tienen las fuerzas federales allá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es en las que llamamos las villas, ¿no? La 1114, Fátima, bueno, todo ese tipo de lugares, donde sobre todo las chicas trans por ahí no tienen los recursos, ¿no es cierto?, como para esto, para de alguna manera querer ser reconocidas de lo que son, porque si ustedes se consideran mujeres, son mujeres, y la ley de nuestro país en esto es una ley pionera, ¿no? Antes se hablaba de protección integral de la mujer, y la expresión del plural tiene que ver también con ¿no?, que la diversidad esté incluida, ¿no?, de la importancia del género sobre el sexo. Entonces les decía, nos acompañaba muchas veces a estas capacitaciones una chica trans. Nos contaba de las penurias, de la discriminación, de todo lo que había sufrido. Y ella nos decía, cuando discriminan, por ejemplo, a una chica trans, yo volví a mi casa y yo no tenía otra persona trans en mi casa, ningún familiar, era yo solamente. Cuando discriminan a alguien por el color de su piel, o de repente por la creencia religiosa, o de repente por la nacionalidad, vos llegás a tu casa y te abrazás a aquellos que son como vos por ahí, ¿no es cierto? Y te sentís más contenida. Y ella decía, a mí no me contenía nadie, ni siquiera en mi casa. Entonces entiendo la lucha que aún persiste, la lucha que aún sigue, la lucha que aún sigue las mujeres también, ¿no?, y ustedes también, incluyéndolas, obviamente, en la reivindicación de los derechos, y el tema este de la equidad y de la igualdad. Mucho se ha conquistado, pero mucho falta todavía por conquistar, ¿sí? Bueno, les agradezco un montón que estén acá, entonces, si quieren dar testimonio, todo el que quiera hablar viene y hablamos, ¿sí? Y hablen, por favor. Bueno, ¿cómo vamos con el tiempo? Porque yo prefiero hablar un poquito más de los otros dos temas que tenía. ¿Vos qué me decís? ¿Qué hora es? 11:20. ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Estamos más o menos? Ustedes díganme, porque si no, yo vengo otro día. No, de verdad, no los quiero... Fue no directamente nuestra responsabilidad, pero bueno, realmente llegamos tarde y entiendo que ustedes estén cansados. Si quieren hablamos un poquito más de algo, y si no, a ver, vos decime. Sí, preguntemos. Hola. Ahora se van todos corriendo. Sí, yo quisiera que ustedes digan, si quieren que continuemos con el tema de violencia. Me parece que fue una exposición muy buena de la doctora. Cosas que no vemos. Bueno, ahora hemos visto este caso de Loan, que es un problema de competencias. Vieron qué pasó, empezó una investigación, después se movió la justicia federal, o sea, ciertas situaciones que por ahí en las investigaciones pasan estas cosas, y las demoras del minuto a minuto pasa todo lo que estamos viendo por la televisión. Estuvo muy bueno, me parece, la explicación de trata para traerlo acá. Cuando nos dijeron de esto también nos gustó esta situación de que lo expliquen, de que existe, que es el crimen organizado, que está, pero por ahí no lo vemos porque no nos llega de cerca, pero es complicado, como dijo la doctora. Si ustedes quieren que hablemos de violencia, continuamos con eso, que era lo que habíamos planeado. Sí. ¿Y están de acuerdo con eso? Hacemos un ratito más para, ya por ahí vienen cansados, hacemos un ratito más de relaciones sin violencia. Bien. ¿Sí? ¿Eso te parece? Hacemos eso, ¿están ¿Sí? de acuerdo todos? ¿Hacemos? Lo hagamos democráticamente para que... ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno. Ok, más o menos media horita, 40 minutos, ¿y estamos? Sí. ¿Sí? Ustedes, bueno, si yo veo que se ellos empiezan a creo que caer. estaban hasta las 12:30, creo que estaban. ¿Qué hora es ahora? Tenemos un ratito, si pueden dar más, lo que saquemos el jugo, digo yo. No, yo por ellos, o sea, no por mí, porque no, bueno, sí. Yo pienso que... Como están cansados de antes, por ahí no quería... Leemos y aprovechemos que no tenemos siempre estas visitas de la yo nación. veo que se empiezan a Bueno, ir... el que se tenga que por ahí, bueno, quedará, pero...
Sí, sí, yo mencioné este caso porque nos pone en situación a todos alerta de lo que hablaba la doctora, que está en todos lados, o sea, no hace falta que esté en un lugar, sino puede estar en cualquier lado, a eso me refería. Pero esto es bueno que lo traiga y que se entienda que es el delito de trata en realidad, que eso está buenísimo, y de las experiencias de ella que trabajó tantos años en esto. La idea del tema de violencia, también porque por ahí nos toca un poco más de cerca, entonces para que ella transmita eso y le saquemos el jugo. Doc, lo que sí te pregunto, si ellos te pueden preguntar, porque están, como te frenan, te preguntan. No, sí, porque sí, vos, yo a veces agarro velocidad, ustedes frénenme, sí. Por eso, sí, sí, absolutamente. Estaría bueno que también intercambien con alguno que quiera preguntar algo. O ellos contar su tipo, porque vuelvo a repetir, saben un montón de los temas de... Aprovechemos que lo tenemos acá y que saben mucho del tema. Ahora que me preguntan algo que no sé. No, lo que vos hablabas es Logan. Mirá, obviamente hay un entrecruzamiento total, cada uno dice una cosa diferente. A ciencia cierta no se sabe actualmente qué es lo que pasó. Pero sí, a mí me da como mucha... no sé si la palabra es bronca, quizás indignación, cuando uno ve, por ejemplo, en los medios cómo transmiten las noticias y cómo de alguna manera se aprovechan de la vulnerabilidad, ¿no es cierto?, de los que menos tienen y de los que, vuelvo a repetir, están atravesados por todo. Es decir, hay problemas de prostitución, de droga, de venta, o sea... absoluto, obviamente. Y entonces, ¿qué hace el periodista? Le pregunta, la otra vez lo vi en Crónica, le pregunta, ya ni sé quién es quién, ¿no? Pero una mujer que es muy bajita, ¿no? Le preguntaban, ¿y usted qué opina? Y la mujer empezaba a decir cosas que la ponían en un peligro absoluto, sí, porque mi hermano se dedica a tal cosa, y mi hermano vende, y mi hermano seguro que lo abusó, ¿no? Y además, todas estas cosas que atraviesan y que tienen que ver con la pobreza, sin duda que es estructural, le pasa a mucha gente, ¿no? No estoy diciendo que haya un número aterrador, porque quiero pensar que no lo hay, respecto de la desaparición de chicos,